Buenas noches. Ahí está. Hola, hola. Hola, ¿Qué buenas tal? noches, Daniel. ¿Cómo va eso? Bien, un placer saludarte. Lo mismo digo. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Hace como 4 que vivo acá que no te veo, pero solíamos cruzarnos ahí en los salones de algún que otro hotel y ahí con tus hijos y demás, así que un placer poderte volver a ver. El gusto es mío, siempre, siempre. Un gusto verte. Así que Igualmente, estás en Paraguay, en Asunción estás. estamos trabajando acá en Asunción hace un tiempito ya. Ahí Qué con la lindo. comunicación del vino, a la gente le gusta el vino de Argentina, el Malbec mendocino, así que bueno, nada, es con esa labor de comunicación, granito, granito, de a poco, sembrando, Qué buenísimo. Qué lindo. así que, Mi mujer ahí, en los muchachos. Ahí está. ¿me Que escuchás mi- bien que- ahí? Sí, sí, te escucho bárbaro. ¿Vos me escuchás? Sí, espectacular. Te decía, Hoy- ¿mucho frío por ahí? Sí, hoy ha hecho bastante frío. Hoy ha hecho bajo cero. Acá donde yo vivo hicieron 4 bajo cero en Luján. Y en Mendoza, en la ciudad, hicieron 2,5 bajo cero. Y ha estado nevando estos días previos, nublado, lloviendo. Sí, Y acá, vi algunas fotos. así que estuvo lindo, porque necesitamos mucha nieve. Necesitamos nieve, Sí. está complicado. El En año cambio, pasado sabíamos que hubo un estrés hídrico importante o que venimos ya de hace tiempo en realidad siempre lo hemos sufrido, pero bueno, en los últimos años como que se ha aumentado un poquito más. sí, ¿Es totalmente, así? totalmente. El cambio climático a nosotros nos afectó mucho en Mendoza, pero sobre todo en la parte de las nevadas en invierno. Han sido inviernos muy benévolos, con temperaturas relativamente altas y pocas nevadas en la cordillera. Entonces eso nos afecta mucho porque es el agua que tenemos en el verano para regar. Y el año pasado se sufrió mucho, hubo el 50% menos en los caudales de los ríos y obviamente se privilegia el agua que va a consumo de la gente, ¿no? Así mismo. Más que el agua que va para la actividad agrícola. Entonces, bueno, estas cosas, nada, Hacen bien. sí, que nieve es fantástico, no sé, estamos Así que felices. bueno. Bueno, Dani, tus vinos están acá en el país, por ahí la gente se va uniendo para conocerte un poco más. Tenés la Bueno, obligación de cuando pase la pandemia venir para acá, hablarle de toda justo tu sabiduría, de suelo. hace muchos años que no voy a Paraguay, a Asunción. Realmente tengo un recuerdo muy lindo porque fui con mi padre eh, y mi mamá en un viaje muy lindo que hicimos hace muchos años. Y, y nada, tengo un recuerdo hermoso de Paraguay, muy, muy lindo, la gente muy bien y hay mucha gente afectuosa que viene acá a visitarnos a Mendoza y la verdad que está lindo y quiero ir a Paraguay porque nada, son todas buenas noticias las que vienen de Paraguay, ¿viste? Al contrario de acá de Argentina que es todo mala onda, siempre, siempre buena onda, ya en Paraguay. Sí, es un país muy cálido, la gente es muy buena onda también, yo también no me puedo ni quejar y buenísimo la experiencia que vos tuviste y demás. Bueno, para el que no te conozca, para mí sos uno de los grandes, tuve en una charla cuando estudiaba en la EAS y compartimos ahí, uno se queda asombrado de los conocimientos y demás. Y te quería hacer tengo 2 fechas en realidad, y quería saber prácticamente esas 2 fechas, a ver con qué brindaste. Son 2 años, el 2017 es el primero. ¿Te pasó algo importante? Por ahí si no querés contar con qué brindaste y qué fue eso importante que te pasó en el 2017 con Tim Atkin nombrándote como mejor enólogo del mundo. Bueno, eso sí, fue una sorpresa enorme, este, porque nada, me dijeron que tenía que ir a Inglaterra porque había un evento de Tim Atkin, no sé, bueno, fui, estuve ahí
y en el evento era para entregar un diploma de mejor enólogo, y la verdad que yo nada, nunca caí en la cuenta, porque yo nunca trabajé para eso. Yo trabajo porque me gusta lo que hago, realmente. No persigo nunca en mi actividad ser el mejor en nada. Yo le pongo onda, le pongo pasión, siempre le puse. Y que un tipo de tan lejos de Inglaterra ponga los ojos en uno, realmente es un halago muy grande. Y ahí, la verdad que no recuerdo, tomamos, sí, fuimos a cenar después y tomamos un terroir series eh, de Coleto, en 2017, ¿sí? Un vino muy Mira, rico. Y también en ese momento era la primera vez que lanzábamos al mercado unos chardonnays muy ricos también de la línea también de los Terroir Series, que salió elegido ese el premiado, ¿verdad? sí, salió vino de revelación de Argentina, vino blanco revelación. Sí. Y un vino muy rico, de la finca del Tomillo, una finca que tenemos en Gualtallarí, y la verdad que me gustó mucho. Que nada, nosotros siempre hemos tratado de explorar, como contrapiche, de explorar distintos lugares, de hacer distintas cosas, y con Tim en el 2017 también fuimos a Chapalmalal, ahí cerca de Mar del Plata, en Buenos Aires, donde tenemos el viñedo y la bodega, y realmente él se sorprendió mucho con lo que habíamos hecho en ese lugar, porque es un lugar totalmente inhóspito, no hay viñedos alrededor, entonces es como descubrir un lugar nuevo. Así que bueno, Y es la única, por ahí es la única, hay otra más creo que hay en Viedma, pero es una de las bodegas oceánicas con influencia marítima que tiene en Argentina, una de las exponentes, vamos a decir. sí, la de Viedma, que tenemos un proyecto muy lindo también, pero no tiene las mismas características del viñedo nuestro, porque en Viedma el clima es seco, tenés que regar, entonces hay que regar con agua del Río Negro, Ah, diferente de lo que tenemos que estamos, tenés que imaginarte que, viste que Buenos Aires hace como una panza, ¿sí? sí, Y acá está Viedma, en la parte baja, y nosotros estamos acá, en la parte de la panza de Buenos Aires. ujú. Y si todo bajara directo, hiciera un camino para estar en la misma eh, Línea, línea, latitud, sí. claro, tendría que estar 400 kilómetros metido adentro del mar para estar en el mismo sitio que estamos nosotros en Mar del Plata. Ajá, se Y entiende. eso eh, influye mucho esto, estar en este sitio, porque está estudiado que es uno de los pocos lugares donde hay clima oceánico en Argentina, que es toda la región que está circundando a Mar del Plata. Es un clima que llueve mucho, hay alrededor de 1000 milímetros de lluvia anuales, Manuales. y el suelo es diferente. Acá tenemos un suelo de pampa, que es un suelo loésico, que está influenciado por la cordillera. Cuando los volcanes erupcionan en la Patagonia, el Sí, viento, el viento corre, ¿no? Desde la Patagonia hacia Buenos Aires. Y es muy famoso que ha pasado que cuando los volcanes estaban erupcionando en el límite con Chile, o en Chile, sí, cerraban el aeropuerto de Ezeiza, ¿te acordás? sí, sí, recuerdo, porque no se veía nada, sí. Y es porque el viento, normalmente es el viento ese que lleva la ceniza hacia Buenos Aires. Mira, En Chile podías, en Santiago, aterrizar, pero en Buenos Aires no se podía aterrizar claro, porque estaba estaba lleno de esta ceniza volcánica que tapiza toda la pampa, La con una, Pampa. con una carpeta, podría decir casi de 1 metro, entre 1 metro, y depende del lugar, pero donde estamos nosotros tiene 1,5 metros más o menos de ceniza volcánica, que es un suelo bastante fértil, que es el lugar donde estamos nosotros, ¿no? En Chapalmalal. Es un suelo negro de ceniza volcánica, después hay una capa
que nosotros denominamos caliche, que es un depósito de carbonato de calcio, Mirá. que en Buenos Aires le llaman Tosca, a lo mejor es más conocido como Tosca, no sé, en Paraguay. Está Que esta es una tierra más compacta. es blanca, es Eh, un eh, depósito blanco ujú, de cal. Y ujú. después de ahí para abajo es todo una arcilla sedimentaria, un suelo sedimentario de arcilla, muy compacto y que retiene mucho el agua. Entonces el agua, cuando llueve, pasa a través de esta capa de ceniza, Sí, pasa cal. de la costra esta Sí, de cal y abajo se retiene toda la humedad porque la arcilla retiene la humedad. Entonces el viñedo atraviesa todas estas regiones y se nutre y tiene agua, a pesar de que por ahí no llueve durante mucho tiempo y todos los cultivos estos de secano se nutren de este lugar con la la parte humedad de la arcilla. de la arcilla, claro, propiamente. Da- Daniel, Entonces, sí, y ahí básicamente, ¿qué variedades se adaptan mucho mejor a ese suelo y a ese clima que están trabajando ustedes ahí ahora en La Pampa? el suelo de Mar del Plata y después está el clima. Y yo, para los que hemos ido alguna vez a Mar del Plata, y seguramente vos has alguna vez ido y todos hemos ido cuando jóvenes acá en Argentina o en algún momento, Mar del Plata es un lugar muy conocido, es el balneario más famoso de Argentina, pero es conocido no solamente porque es la playa, digamos, más conocida, pero es conocido por otras cosas. Y las cosas más conocidas de Mar del Plata, fuera del mar, digamos así, y la playa, son dos o tres cosas que a mí me llaman la atención. Uno, los alfajores, ¿no? Está Habana, Sí. Balcarce, y a nadie se le ocurre ir a un lugar a veranear para ir a comer alfajores. Yo me imagino en una playa en Brasil, nada, te tenés que tomarte una caipirinha, una cosa fresquita, pero no, nunca te vas a ir a comer un alfajor. La otra cosa que es muy común en Mar del Plata son, hablando de comida, son los Los churros, churros, Manolo, le vamos a mandar chivo, ¿no? Churro eh, Manolo. los churros de Manolo, pero los churros acá en Mendoza los comemos cuando hace frío, digamos así, con chocolate Y con churros, sí, famoso. sí, Y tercera cosa más famosa también en Mar del Plata, que son los pullovers, porque hace uno se frío. hace frío, entonces uno se va de vacaciones a Mar del Plata y perdonando la expresión, se caga de frío, porque es un lugar frío, en En pleno la... verano, hace frío. Las Sí, cosas es más verdad. comunes de Mar del Plata son de fresca, entonces uno se va con la bermuda, enojota y una chomba, y a la noche tenés que ponerte un suéter, y no me traje un suéter, bueno, vamos a comprarnos un suéter ahí a la calle Juan B. Justo, y Exactamente. chocolate con churro. Entonces cuando estuvimos en Mar del Plata con Marcelo Belmonte, que es el director de viticultura hoy del grupo, dijimos, che, qué frío que hace acá. Y hicimos un montón de estudios climatológicos y resultó que el clima de Mar del Plata tiene un clima muy similar a Galicia, ¿no? En el norte de España. Sí, Tiene otro clima muy similar al norte, a la isla norte de Nueva Zelanda. mirá, Eh, son qué climas interesante. son climas oceánicos, netamente oceánicos, los dos, con lluvias, con frío, con viento, como si estuvieras en una isla. Y entonces dijimos, bueno, acá no se puede plantar otra cosa que variedades de uva blanca, entonces Ujú. plantamos Chardonnay, Sauvignon, hicimos un poquito de Pinot Noir, hemos plantado Albariño, y son todas variedades de ciclo corto, pero Sí, de clima frío. Y la verdad que andan muy bien. Y después entonces empezó a desarrollarse también toda una gastronomía y algo relacionado con los pescaditos, porque Mar del Plata es el principal puerto pesquero de Argentina. Y entonces, nada, se arma una conjunción interesante ahí entre el vino del sitio y otra cosa diferente que no es la carne típica de Argentina, sino el fruto del mar. Entonces, bueno, todas estas cosas
hacen de este lugar un lugar muy lindo, a mí me divierte mucho y me siento muy orgulloso de haber participado en la construcción de eso que nada, seguramente no, nos va Costa y Pampa, ¿verdad? Costa y Pampa estamos sí, hablando para ahí la gente que se ha aprendido y nos está viendo y que escuchaba a Daniel explicando esto, que fue algo que se te ocurrió a vos porque tuviste frío, no diste la explicación de los alfajores, todo eso que es la esencia del señor Daniel Pi, que es una persona así, tal cual es. Y dos, me voy a levantar un segundo y voy a ir a buscar algo que es muy típico acá en Paraguay, que creo que en todas las casas hay, que puede haber representado algo, te puede haber representado algo a vos en una parte de tu vida. Dame un segundo. dale, dale. No te vas a asustar. No, no me asusto. Mira, Guácala, un machete. un machete. Justo estaba acá donde estoy trabajando actualmente y dije, yo le tengo que mostrar el machete y a algo le tengo que llevar de su vida un momento importante. ¿Puede ser? Puede ser, pero hay mucho mito también alrededor de eso. Pero bueno, sí, sí. Sí. Este, nada, esto fue cuando en el año 2003, 2004, cuando yo me hice cargo de Trapiche, de la enología de Trapiche en el 2003, y en el 2004 estaba con mi hijo que tendría 12, 13 años en ese momento, y me acompañó hasta la bodega un sábado a la tarde, cuando estábamos en plena elaboración, y le digo, mira, Gonzalo, le digo, acá al lado me han contado que hay una bodega, pero la verdad que no se ve nada, porque está todo lleno de mata, Maleza. maleza. Y, y entre medio de la bodega, digamos, donde yo trabajo normalmente, y esta otra bodega está en la vía del ferrocarril. Entonces, bueno, cruzamos la vía y llegamos y había que abrirse un poco de camino ahí entre la maleza. Y nada, con un machete como ese que decís vos, bueno, cortamos un poco para mirar. Yo obviamente que no me metí en esa bodega, porque es meterse en una propiedad privada, Propiedad privada. pero sí romper un poco para mirar. eh, y la verdad que gracias a esa maleza que había, la bodega estuvo protegida. Una bodega del año 1912, después averigüé, hice el contacto, conseguí entrar por la puerta principal, digamos así, con los ex dueños Legalmente. legalmente y ver esa maravilla de bodega de principios del siglo XX, construida por un inmigrante italiano y construida a la vera de la vía del ferrocarril, porque era muy importante el ferrocarril en ese momento. El ferrocarril te Exactamente. llevaba el vino a Buenos Aires. Entonces era Exactamente. importante tener la vía al lado para poder llevar el vino que se transportaba en barril en ese momento. En barriles como los que conocemos del vino, de 200 y pico de litros. Porque allá, el otro día, ahí hay una publicación que no sé si vos la seguís, pero si no, para la gente que le gusta el vino, la AWWE, que es una asociación de económica del vino. Mirá, vamos a empezar a seguir, vamos a empezar a seguir. Ahí en Twitter, búsquenlo. Y hay un artículo muy interesante que en el año 1884, 85, 86, 87, en ese periodo, el segundo destino de los vinos de Burdeos, ¿no? De la exportación de vinos de Bordeaux, Sí, el primer destino era Reino Unido. Y muy cerquita del Reino Unido, ahí segundo, Argentina, Buenos Aires. La gente en Buenos Aires tomaba vino de Burdeos en 1880. mirá, Y era el segundo destino de las exportaciones de vino de Burdeos. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, el presidente que estaba en ese momento, como ven esta cosa, dicen, che, ¿cómo hay que hacer para que eh, la gente en Buenos Aires tome otro vino? El ferrocarril fue una cosa muy importante porque la mayoría del vino se hacía en Mendoza y estamos a 1100 kilómetros de Buenos Aires. Y el vino que se hacía en Mendoza, que no era de variedades muy
cristiana, digamos así, se mandaba también en A, barrica, gra- bueno, a- a y demoraba, granel. claro, pero demoraba más de un mes en llegar desde Mendoza hasta Buenos Aires, y obviamente entre medio se lo chupaban los gauchos, entonces llegaba medio avizcarado. Entonces cuando se construye el ferrocarril, simultáneamente también se viene mucha gente de Italia, de España y franceses a Mendoza, y Sarmiento, que murió ahí en Asunción de Paraguay, Sí, un gran argentino, el tipo dijo, el problema no es que a la gente de Buenos Aires no le guste el vino que hacemos en Cuyo, sino el problema es que hacemos mal el vino. Entonces se trajo un a, viticultor, Michel a Puget, Puget. se trajo las variedades que se cultivaban en Burdeos, entonces se trajo un viticultor de Burdeos y las variedades de uva que se cultivaban en Burdeos. Y empezamos a producir ese vino, y con el ferrocarril el vino llegó rápidamente a Buenos Aires, y el vino empezó a florecer, digamos así, como quien Sí, dice, desplazando al a vino los de... vinos franceses. Y este es el inicio, siempre comento, de esta relación con la bodega actual de Trapiche, porque la bodega antigua de Trapiche es de 1883, de esta época que estábamos Sí, hablando, fundada, y fue pionera en el tema de la producción de vino de alta gama. Entonces, hay mucha relación contra el ferrocarril, y la historia de la bodega, que es muy centenaria y que corresponde con esta época, y que corresponde también con el Malbec, porque el Malbec se incorporó en esa época porque en Burdeos se plantaba mucho Malbec. Era una parte importante de los cortes sí. de los vinos de Burdeos, era el Malbec con Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Petit Verdot. Con el advenimiento de la filoxera, que es un insecto Sí. que ataca las raíces de las plantas, que vino desde América, y que diezma todos los viñedos de Europa a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, hubo que, 1860 por ahí. hubo que injertar los pies, digamos, las variedades viníferas europeas con pies, con sistemas radiculares de vides americanas, que eran resistentes a este insecto. Entonces, el Malbec no funciona muy bien este, este injerto. En el portinjerto. Claro, y la producción se cae un poco, y entonces fue reemplazado rápidamente por el Merlot, y hoy hay muy poco Malbec remanente en Burdeos, pero es la razón por la cual hay Malbec. Y también es la razón, Totalmente. digo, de Trapiche, y el vino que estábamos probando, que es un Medalla, que el Medalla es un vino que hicimos en el año 1983, A los 100 años de la bodega. los 100 años de Trapiche, ¿no? Y hoy día ya estamos en el 2020, o sea que estamos hablando de 137 años, no sé. Te lo De- digo yo, 38, porque yo soy del 80. Bien, Entonces este es un vino de mi época, vamos a decir. bueno, No, sí, sabía del 83 que había salido como eh, para los 100 años de la bodega. Yo de todas maneras tengo una, viste, cuando vos sos de esas personas que le gusta la cocina y bien emocional en cuanto a los vinos, que viví los momentos y demás, y a mí me quedó grabado un gran momento de esos vinos que tengo en mi memoria de los más espectaculares que he tomado, que fue un Gran Medalla del 2002, ujú, que nada, cuando viví una experiencia súper sensorial de un vino que es como un dulce, como un caramelo. Así no, que son de esos vinos marcados, y Sky también, son vinos que me gustan mucho esos perfiles y justamente estaba probando Medalla, ¿sí? Chardonnay. ya pues, De Tomillo también es, de la misma zona, no, este es de los árboles. los Eh, árboles, el Valle de Uco. Valle de Uco está casi a la misma altura,
de la finca nuestra del Tomillo, que está en Gualtallarí, entonces está a 1300 metros. Y esta Ajá, finca tiene una particularidad eh, muy distintiva, es que esta finca, a pesar de que nosotros estamos en un clima desértico, ¿no? Un clima sí, en la montaña y desértico y que necesitamos regar, como empezamos a hablar al principio de la necesidad de la irrigación, este viñedo en particular no se riega. Este viñedo está surcado por dos arroyos a los costados, dos arroyos que traen agua de la cordillera. del Está de hielo. muy metido dentro muy cerca del Pedemonte, por lo tanto está bastante como escondido. A la tarde el sol se pone detrás de la montaña y hace sombra sobre el viñedo, por lo tanto tiene un atardecer aparente, ¿no? Que es como a las 6 de la tarde ya no hay sol directo, 5 o 6 de la tarde no hay sol directo, entonces requiere el viñedo muy poca se evapora muy poco y requiere poca agua. Y la agua esa Ujú. la saca de la percolación un poco de esos dos arroyitos que corren alrededor. Y ese Mirá qué lugar, interesante. ajá, ese lugar se llama Los Árboles. Se llama Los Árboles justamente porque naturalmente hay vegetación, hay árboles, porque Por los naturalmente, surcos de los ríos. claro. Y Mirá, mira. y hay mucha piedra en ese lugar, bastante piedra, te diría, porque estamos muy cerca de la montaña, y cuando estás muy cerca de la montaña, las piedras son más grandes, digamos así. Cuando a medida que te vas al fondo del valle, que el valle no tiene tanta pendiente, nada, el agua va más mansa y las piedras, no hay mucho, no puede arrastrar mucho material. Cuando está, Ujú. hay mucha pendiente, la fuerza del agua cuando llueve arrastra material, es un aluvión, por eso los suelos nuestros se llaman aluvionales. Y al estar Aluvionales. muy cerca de la montaña, este, la, la fuerza que trae el agua es muy grande y las piedras son muy grandes también. Sí, sí. Bueno, pues este viñedo es una joyita. Es una No, cosa. muy rico vino, lo estábamos probando ahora. Su acidez elegante, tiene madera, tiene un pasito por madera, Sí, ¿verdad? sí, totalmente. Tiene madera. Acá estamos usando mitad fudres. Fudres son toneles Sí. de 6.000 litros. Fermentamos Sí. ahí en unos toneles de 6.000 litros. Y otra parte está fermentado en hormigón, digamos así. ¿En los huevitos de hormigón o pileta de hormigón? Hay una parte en huevito, Ujú, de 3.000 litros, y otra parte en vasija de hormigón tradicional de la que tenemos nosotros. ujú. Hay un poquito de acero inoxidable, pero te diría que el 50% que es el vino que tiene de madera, la madera que tiene esto, es básicamente de toneles de 6.000 litros, porque lo que no queremos tampoco es que haya un impacto muy fuerte de la madera dentro del vino. No, Y es ese, muy elegante, muy sutil, así, una fruta blanca, flor, me gustó mucho, muy rico y sobre todo una acidez atractiva y refrescante, me gustó por eso, demasiado. eso es responsabilidad del lugar. Estamos a 1.300 metros de altura, el lugar muy fresquito, y la acidez perdura en el vino, ¿no? Pues Mm, no, es un lugar fresco y se mantiene muy bien la acidez y tiene un buen pH. Este es un lugar, vos sos de allá, has venido por acá por Mendoza, entonces sabés, esto es en Tunuyán, está, al sí, sur, eh, hay la referencia del pueblito este de Los Árboles, como referencia, digamos así, está eh, en la ruta 89, que es la que va de Tupungato sí, a Pasado Histórico. En el medio está este pueblito de Los Árboles. Hay una bodega, está Salentine, que es conocida sí, también. sí. Esto estamos nosotros a unos 10 kilómetros al sur y unos 5 kilómetros más al oeste, más metido dentro de la montaña. Muy Sí, parecido que, a San Pablo, claro. que se refiere a la altitud. El lugar, San Pablo está un poquito más alto, ahí hasta 1.350, 1.400 metros, nosotros estamos a 1.330. Pero la gran ventaja es esto que este viñedo no se riega. Entonces esto para mí es una joyita por eso. Hacemos este Chardonnay y un Pinot Noir también, para el gran medal Mirá, de este.
El Gran Medalla, Pinot Noir también. Y no, no. Y sale Bien, de ahí de los árboles, espectacular. muy Espectacular bueno, el dato muy, ese. muy interesante. Pero No, bueno, ahí, a mí me gustó mucho, la verdad, muy rico. ¿Te gusta cocinar a vos o no? obvio. Sos un apasionado. Sí, cuando hablaba hace un rato de Mar del Plata y demás y de los vinos, la verdad que ese maridaje regional con esas variedades y los pescados frescos, la verdad que por ahí se extraña. A mí me agrada mucho, la verdad. Y sobre todo cuando te encontrás con un vino como esto, así con buena acidez, bien frutado, ligerito en boca, la verdad que muy elegante, mejor. Sí, conocía que era un apasionado de la cocina. No, me gusta. Todo, ¿a quién no le gusta cocinar? No sé qué sé yo. A mí me Sí, gusta el vino y es muy raro. Generalmente la gente que le gusta el vino le gusta cocinar y le gusta la buena comida. y Este, sí, porque es un momento, el vino es un momento de felicidad, de agasajo a la familia o a los amigos o de disfrute, una experiencia, digamos así, ¿no? Entre la comida y la bebida. Tomar las cosas solo no es entretenido, ¿no? Esto es el vino es para compartir, para estar con la familia, con los amigos, y igual que la comida, ¿no? Por ahí, uno está solo, no te dan ganas de cocinar, digamos así. Es muy y difícil. sí. Eh, Eso es ser un buen anfitrión y esas son cosas que yo comparto totalmente. Yo soy un tipo totalmente de esa manera. Y siempre compartiendo y hasta que no come el último, viste, uno no se queda como tranquilo y demás. Sentate, sentate, ya me vas a sentar, estoy bien, yo tengo una copa de vino, estamos todos bien y esa es la manera del disfrute. sí, sí, sí. El compartir, porque esto es Compartir, el compartir es una cosa tan linda. La comida, compartir la bebida, compartir un momento, porque los momentos son para eso, para compartir. La vida está llena de buenos momentos. así mismo. Salud por eso. Bueno, yo serví un poquito el Malbec, ¿sí? Tenemos trapiche, El, gran el- medalla Malbec. Este sí, 2016. Vos estás con la misma añada totalmente. de 10. Acá estamos. Voy a, voy a salir un ratito porque voy a servirme, pues. Dale, dale tranquilo, dale tranquilo. La gente ahí le gustaba a Gaby, le gustaba el fondo. Un poco de historia futbolística ahí. Un gran enólogo, dicen Dani, María. Muy bien. A Daniel lo conocí ahí en EAS, que era donde estudiaba la carrera de vino. Fue a dar una charla como muchos otros enólogos más y la verdad que Acá nada, estamos. uno le va quedando cositas de cada uno y conocer gente así y demás. Aparte nos hemos cruzado hasta haciendo deporte ahí en el Parque General San Martín en la mañana, por la islita, por ahí, hasta por ahí nos hemos cruzado. Sí, me gustaba mucho ir en las mañanas de los fines de semana para el parque a hacer un poquito de deporte. Sí, Sí, muy lindo el parque, la verdad que yo extraño un poquito a veces eso. La montaña también, Potrerido, aparte de los amigos, pero se extraña mucho. Yo era de irme todos los fines de semana a Potrerido y demás, tengo un grupete ahí de amigos y bueno, la montaña me gusta mucho, me da tranquilidad. pero ahí también es lindo, a mí me gusta mucho. Tienen mucha cosa cultural, digamos así, guaraní. Sí, sí, es un país muy rico en historia y demás. Vos por ahí te enterás o te cuentan historia y demás. Yo ya hace 4 años sé bastante y demás. Mi hija estudia acá, así que estudiamos juntos ahí todo lo que es historia y demás, y uno se va nutriendo. Sí, totalmente. Y bueno, y te encontrás con historia y con cosas realmente conmovedoras a veces y otras asombrantes. Y bueno, la verdad que un pueblo con mucha garra. Buena gente. Nos Sí. quieren a los mendocinos. Por eso te digo que venga. No, salud por eso. Salud. Este 2016 Malbec, de qué zona viene, Dani? Bueno, Malbec de Medalla es lo que nosotros denominamos primera zona. Es
son la zona alta del río Mendoza, tienen un poquito de taninos un poco más suaves, digamos así, no es tan la parte como Gualtallarí o el mismo los árboles, estos que son viñedos, que tienen una estructura tánica un poquito más Más incisiva, fuerte. Ujú. astringente. Acá esto es, Medalla siempre fue un vino más digamos así, de suelos un poco más profundos, más típico Malbec mendocino, ¿no? Con Ujú. son más deliciosos, más suaves, golosos, fáciles de tomar. Tienen rica acidez porque están alrededor de los 1050 metros sobre el nivel del mar. Zona de Vistalba, Pedriel, Ujú. eh, esa zona. Es una zona que tiene frescura, pero a su vez tiene el tanino un poco más domesticado. Cuando uno se va un poco más arriba, en el Valle de Uco hay lugares donde el tanino es un poquito más firme, Ujú. y ahí es donde nosotros exploramos un poquito el concepto del Gran Medalla, ¿no? El Gran Medalla es más de suelo calcáreo. Este es un suelo más profundo, con alta capacidad de retención de agua. La viña está un poquito más feliz, por lo tanto no hay tanta producción de tanino astringente o reactivo que reacciona un poco con la lengua. Esto es un poco más suave, tiene una buena crianza en barril. Este, Acá el roble es todo francés, no usamos roble americano, porque históricamente el vino cuando se comenzó a hacer, las primeras veces que se hizo, te estoy diciendo, fue para los 100 años de Trapiche. Era una mezcla, el Medalla era un blend, básicamente Cabernet con Malbec, pero criado en fudres, en toneles. En tonel grande. Sí, pero en el concepto viejo, ¿no? El concepto que había en aquel momento era que el vino tenía que pasar en tonel alrededor de 4, 5, 6 años. Y el vino se ponía un poquito, mucho más blandito y sedoso, y después se embotellaba. Entonces era una mezcla de vinos del 77, 78, básicamente, los que conformaban de los toneles el vino Medalla. Actualmente es un concepto totalmente distinto, que comenzamos allá principios de los 90, cuando la primera vendimia, como te dijimos, fue en el 83, pero de ahí en adelante empezamos a traer barriles. Fuimos los primeros que trajimos barriles franceses. En aquel momento las barricas, hace más de 30 años, venían desarmadas, no venían armadas. Venían desarmadas de Francia y venía un tonelero desde Francia, y armaba las barricas en el lugar. Una cosa totalmente distinta de la que son ahora. Ahora directamente vienen Vienen armadas la. Vos y vienen. sabés que mi abuelo era tonelero de Arizu. Mirá vos. Le daban con una masa, era una madera y una masa y con eso iban metiendo los aros. Sí, Entre sí. dos. Sí, sí, siempre mi viejo ya me contaba, yo muy poco conocía a mi abuelo, pero contaban que venían directamente todo desarmado y se armaba directamente ahí. Mi viejo, mi abuelo lo llevaba en la bici y demás, entonces por eso él veía todo ese trabajo, que bueno, después con los años él me iba contando. Bueno, todo eso ahora hay como una remake, ¿viste? Como le llaman en el cine. Entonces, ahora Sí, está como volviendo este, a este tema de, de los fudres, digamos, de los toneles, y no la barrica. Pero en los principios de los fines de los 80, principios de los 90 y durante todo hasta ahora, hasta hace 5 o 6 años atrás, se utiliza mucho la barrica de 225 litros de tipo Bordeaux, sí, eh, para criar los vinos. Ahora estamos tratando de que no haya tanto tanta madera. madera. Entonces, ¿qué pasa? La barrica, en vez de usar una barrica de 225, estamos usando una barrica de 300, o en vez de una barrica estamos usando mucho el tonel, y volver un poquito a que el vino
tenga gusto a uva y que no tenga gusto a madera, digamos. Así ese es un poco el chiste de Me lo sacaste de la boca porque te iba a decir que es lo mismo que estar en época de vendimia y comerte una uva, ese final que me dejó el vino. El primer sorbo que tomé fue como una astringencia que vos me hablaba de que era suave y yo sentía como punzante acá, pero fue el primer trago. El segundo ya lo sentí como bien vos aclaraste, que es algo carnoso, rico, jugoso, y ahora que sacaba el aroma retronasal, tenía la imagen esa de comer la uva ahí del viñedo, Sí, prácticamente. la cosecha 2016 fue una cosecha complicadita, Eh, este, porque ese fue un año del niño, y el año del niño fue con mucha lluvia acá en Mendoza. Para que nos demos una idea, en ese momento en Mendoza llovió más que en Chapadmalal, sí, que a mí ¿no? fue rarísimo. Entonces, nada, hubo mucha presión para cosechar las uvas un poco más temprana, y la acidez por ahí está un poquito más alta en este año. Le llaman el año bordelés, más borgoñés, perdón, de la Borgoña, más de la Borgoña. No de Burdeos, sino de la Borgoña, un clima más frío y con más lluvia, y obligó un poquito a hacer una vendimia anticipada. Ujú. Afortunadamente, de los viñedos nuestros estuvieron bien cuidados, bien preparados, y encontramos una ventana buena para poder cosechar los vinos, cosechar las uvas, y que tuvieran una buena concentración. Pero por eso hoy posiblemente esa acidez un pelín alta de la cosecha te ayuda a sentir el tanino en la primera impresión, el tanino un poquito más para Más arriba. elevado. Pero Claro. después del segundo sorbo se tranquilizó y se siente súper jugoso como, vamos a ver, un bife vuelta y vuelta. Cuando comés el primer pedacito que te deja toda esa sensación carnosa en la boca, de esa manera me quedó muy, Por, muy, muy rico. por eso hay que tomarlo siempre se puede tomar fácilmente porque está fácil de tomar, pero bueno, con algo de comidita, mejor, un bifecito. Qué Mucho mejor, ¿no? buena carne hay en Paraguay, che. Vos sabés que sí, Dani, acá se exporta carne y encontrás muy buena carne y no solo vacuna también. Cordero, oveja rica. La verdad Sí, sí, que cortes muy ricos de carne. Sobre todo pero para el interior, ahí se consigue linda carne de oveja y demás. Un cordero muy, muy rico. qué bueno. Eso no lo conocía, Ah, sabía de la carne vacuna porque como exporta mucho Paraguay, sí. generalmente nosotros vamos mucho de vacaciones acá a Chile, Ujú. y en Chile hay carne de Argentina, de Uruguay y de Paraguay. Y Mirá, muchas veces vas y encontrás solamente carne de Paraguay. Y la verdad, yo tenía como miedo, qué sé yo, ¿viste? Como si, va, che, no, la carne de Argentina. Y probé la carne de paraguaya, buenísima. Estaba, ¿viste? La carne de exportación, muy buena. sí, Y, no, fantástica. así que bueno, ahí hay vinos como para acompañar. No, la verdad que sí, ¿no? Vos sabés que hay unas costillas impresionantes. Bueno, ya vas a venir. Ya pasa la pandemia y te vamos a esperar por acá, vamos a comer algo rico. Seguro, así será. Vamos a brindar por Che, eso. Dani, te quería hacer una consulta. Vinos de parcela. Esta es la última, después probamos el Cabernet Sauvignon. Dale. Vos y los vinos de parcela, un apasionado. Sí, nosotros en realidad empezamos con una cuestión que le llamamos estos terroir series. Ujú. Empezamos en el 2003. Yo me hago cargo de la enología de Trapiche, justamente mi primera vendimia fue en el 2003. Y empecé a conocer los viñedos de los productores y los nuestros, obviamente. Y empezamos a hacer esta cuestión de vinos del sitio, de tratar de expresar un poquito el lugar. El del lugar para mí es importantísimo
tener en cuenta también no solamente las características climáticas y del suelo, que parecieran que fueran, o que son dos cosas que no podemos manejar nosotros los humanos, Ujú. porque el suelo es el suelo, eso no va a cambiar nunca. El clima puede ser variable año contra año, entonces hay una relación entre el suelo y el clima que varía con la planta, pero lo más importante de todo para mí es la gente, el viticultor. Eso es el factor que hace la diferencia entre un viñedo normal y un viñedo, este, digamos así, estándar y un viñedo diferente. Y es la interpretación que hace ese viticultor de esa conjunción entre la planta, el suelo el suelo y el clima. Y los vinos de parcela lo que han venido a hacer es investigar un poquito más adentro de ese viñedo, de ese eh, ambiente, ¿no? Donde está el viticultor, donde está el suelo, donde está el clima, etcétera. Pero como nosotros tenemos, como te comentaba, esto del suelo aluvional, ¿no? Del suelo Sí. que es armado o formado por el material de arrastre de la cordillera, los suelos tienen a ver cómo te podría decir, una característica común que es la heterogeneidad. Ujú. La heterogeneidad es esto que somos todas cosas diferentes. Dentro de la misma parcela podemos encontrar, dentro del mismo viñedo, podemos encontrar distintos tipos de suelo. No hay una homogeneidad, es heterogéneo. Entonces te mueves 100 metros para allá, para la izquierda, para el norte, para el sur, y vas a encontrar distintas tipologías de suelo. Y esto es lo que va a hacer que encontremos vinos de una parcela, de un sector definido dentro del viñedo, diferente de otra parcela dentro del viñedo. Entonces, cuando empezamos a hacer los vinos nosotros de los single vineyards, seleccionamos una parcela dentro de ese viñedo. Y esto empezamos hace 17 años, ahora ya es bastante común esto. Ahora ya hay un concepto común de toda la bodega de single parcel y todo ese tema, pero sí eran pioneros, fueron pioneros la bodega Y en... nosotros lo hicimos también con el concepto este de tener digamos, al viticultor como un factor preponderante para poder hacer. Y sí. Te hago una consulta. Dentro de tus parcelas delimitadas, ¿encontrás conjunción de variedades en alguna de esas parcelas o son todas de Malbec, alguna de Cabernet están identificadas o tenés alguna mezcla media salvaje en alguna de esas parcelas? No, hay generalmente son todas parcelas de una sola variedad, pero no Ujú. son de material clonal, digamos así. Tú puedes tener en el viñedo clones, o sea, todas las plantas son de la misma, es como la oveja Dolly, digamos así, ¿te acordás de esta famosa? Sí, sí. Todas las ovejas son exactamente iguales, esos son los clones. Ujú. Puedes tener una parcela que proviene de un clon, que son todas las plantas provenientes de la misma planta madre, o una cuestión que nosotros llamamos selecciones masales, que son distintos individuos, una población que se reproduce. Entonces no hay nada clonal, sino que es poblacional. Y nosotros preferimos, sí, estos Malbec poblacionales a los Malbec clonales. Los Malbec clonales acá en Argentina o en Mendoza en particular les llamamos COT, que es un sinónimo que tiene el Malbec, que se utiliza mucho en Francia, En y Francia. al Malbec le llamamos Malbec, pero los Malbec son poblacionales, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta mucho del Malbec. No hay mucha, porque ya prácticamente no quedan de estos viñedos antiguos donde habían, digamos, plantas de distintas variedades. Eso era el Ujú. viñedo que le decían la uva francesa, porque había dentro del viñedo un poco de Cabernet, de Petit Verdot, dentro de la plantación de Malbec preponderante. Pero eso Ujú. ya prácticamente no, es muy difícil de encontrar, no, creo que no hay. No, son En el norte, escasos. sí, en el norte hay un poco de esto, pero está más entreverado
la criolla grande y la criolla chica con Ujú, el torrontés. Eso sí, se ve mucho en los viñedos del norte, arriba en el Valle de Calchaquí. ujú. Mirá qué interesante. ¿Pasamos al Cabernet? Si no, vamos a seguir y enseguida hablamos de comida, vamos a hablar hasta mañana. Vamos a buscar. Cabernet, metele tranquilo. 2015 tengo dos. Vamos A a ver, ver. espera. Pregunta que quiere hacer la gente, te saludan, te dice Dani, maestro, música para mis oídos. Me imagino que cuando vos hablás, genio Daniel, estamos muy bien, Dani, ¿eh? Sí, no sé, vos sabés. Yo El estoy. camarógrafo acá también dice que el Malbec como que le gustó, siente lo de los taninos, siente todo bien, ¿no? No, fantástico. Bueno, yo no tengo camarógrafo, estamos solos. No, no, acá me puse una luz, todo paquete, todo, me veo bien. La Estoy un puta. poquito gordo, pero bueno, no importa. Son esos placeres, el Yo estoy un comer, el poquito, tomar, bueno, yo estoy un poquito pelado y gordo también, así que no te y viejo. da igual. No, Cabernet, bueno, cuando comenzamos como comentaba, con el Medalla 1983 más o menos, comenzamos con el blend, digamos así. Pero el blend ese era básicamente Cabernet Sauvignon, porque en Argentina en los 80 el Malbec era más para el vino de batalla, no era el vino clásico de los vinos finos, era Cabernet Sauvignon. Es el rey de los tintos, obviamente. Tiene un potencial de guarda un poco más elevado que el Malbec, siempre se consideró así. Ujú. Hoy día ese mito o ese pensamiento está totalmente, digamos, defenestrado, ¿no? Hoy tenemos Malbec de 20 años o de 25 años inclusive que están en muy buenas condiciones. Todo depende de cómo uno hiciera lo que hablábamos más temprano, de cómo la relación entre el suelo, el clima El y, clima. y la orientación que teníamos. Allá en los 80 el Cabernet se cosechaba un poquito verde, entonces teníamos un poquito de notas piracínicas. Hoy el Cabernet, que también viene de esta zona, de la primera zona vitivinícola, de la zona donde están los viñedos más antiguos de Mendoza, el Cabernet, que también no es clonal, ¿no? Es un Malbec, es un Cabernet poblacional muy antiguo. Ujú, eh, eh, Nada, tiene mucho aroma, un poco vegetal, muy poco vegetal, es más bien frutal. Hay mucho aroma de fruto rojo, de casis, y es un vino amable. Tiene una leve nota vegetal. Si nosotros nos vamos un poco más arriba, o nos vamos al norte, inclusive hacia la zona de Cafayate, del Valle de Calchaquí, vamos a encontrar mucha más nota vegetal, más más nota piracina. piracina, que le llamamos, que son, para los que no saben, es una nota más pimentosa, digamos así. Acá le vamos a decir locote verde. Acá el pimiento verde nuestro de allá, el locote verde acá. Bueno, un locote verde, e inclusive hay algunas notas tomatosas, si se quiere, pero son más de la onda vegetal, ¿no? No son Ujú, de la onda así frutal. En cambio, el Cabernet mendocino, el de clima, de suelo así más generoso, donde la planta está un poquito más feliz, nosotros tenemos este Cabernet, viene de un viñedo muy antiguo que está en el lecho del río Mendoza. Hay mucha piedra, mucha grava. La profundidad de las raíces se va muy, muy abajo, estamos más de 3 metros, 3 4 metros de profundidad. Y la parte aérea, lo que vemos nosotros de la planta, tiene 1,5 metros. 1,5 metros. Y abajo hay casi 3,5 metros de profundidad. Entonces, de ahí la planta absorbe los nutrientes. Es una planta bastante sufrida porque está en un pedregal, está en un lugar donde hay mucha piedra, grava. Y, pero son vinos así más, no sé, a mí el Cabernet me gusta mucho, es más Eh, eh, suculento. la verdad que el tanino está muy elegante.
y es lo que vos decías, se siente la fruta, la parte vegetal está, no es ese cabernet verde, verde vegetal, un cabernet atractivo, bien frutado. Y cuando hablaba del suelo y demás, una vez casi quedó a dormir en una calicata que después de un asado no me quería quedar a vivir en la calicata, no me quería ir. Que es un poco lo que vos decías de la inspección esa de suelos, donde ahí al lecho del río Mendoza entré en una calicata y es como bien vos decís, esos 3 metros para abajo de la raíz y unas bochas bien grandes y toda su raíz de la planta investigando la zona más de 3 metros para abajo. Sí, sí, totalmente. Y este Porque, es donde encontramos los viñedos más viejos, ¿no? Los viñedos más viejos ujú, están ahí, porque es el primer lugar donde se asentaron estos inmigrantes que vinieron de España, básicamente de Italia, que vinieron a fines de 1800, principios de los 1900. Y ahí se plantó mucho Cabernet y, y bueno, está el Malbec y estaba el Cabernet, las dos cosas, pero siempre el Cabernet, hasta que se redescubrió el Malbec a mediados de los 90, principios de 2000, el vino que tomaba, el que le gustaba al argentino era más cabernetoso, era un poquito más, esos vinos clásicos argentinos, inclusive sí, mismo Medalla, eran básicamente Cabernet. Nosotros durante muchos años en Medalla, era un Chardonnay, pero era un blend ujú, Chardonnay con semillón y un poquito de Sauvignon Blanc, y el tinto era Cabernet Sauvignon. El que se exportaba era el Cabernet claro, Sauvignon. Después, con el paso de los años y con el resurgimiento del Malbec, en la exportación tenemos el Malbec Medalla como algo importante y seguido por el Cabernet y el Chardonnay. Y en el mercado doméstico se sigue en, vendiendo mucho lo que nosotros llamamos el blend, que es un blend básicamente de vino de Cabernet Sauvignon sí, con Malbec. mirá. No, la verdad que muy, muy elegante el Cabernet. El Malbec me gustó muchísimo. El Cabernet lo sentí más potente como el Rey, como bien vos lo nombraste, con unos taninos más presentes, pero sin perder esa parte de fruta que bueno, es un poco de tu identidad también, porque jugar con la fruta, dándole no tanto paso a la madera, está buenísimo porque demuestra un poco o el bastante del trabajo que hacen ustedes, tanto en el viñedo, con estos vinos de parcela, cómo los cuidan, la investigación que hay detrás de la bodega para ver el suelo, el clima, la pendiente, el sol que entra. Eso que hablaba hace un rato del Chardonnay, de que no le da tanto el sol por la tarde, también lo pude ver en Chile y tenía esas mismas características que me decís vos, pues no le alcanza a dar ese sol irradiante, entonces el suelo está húmedo y tiene nutrientes, la raíz está feliz y la verdad que me pareció buenísimo, no tenía ni idea de esa zona que era irrigada por esos dos ríos también, así que la verdad que es muy nutritiva la charla que hemos llevado hoy, Dani. Bueno, me alegro. Espero que la gente lo haya disfrutado.